Radio. Nos complace mucho poder abordar desde este espacio cada semana voces, testimonios, personajes que nos recuerdan un poco lo que ha sido el recorrido de nuestro territorio, de Pereira, de Risaralda. Y lo hacemos siempre en compañía de nuestro contertulio José Daniel Trujillo, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Juan Antonio, con un invitado especial, un invitado que traspasa las fronteras de Pereira. Creo que llegan sus dominios hasta Santa Rosa de Cabal. Todos lo conocen, en política, en el sector agropecuario, en el sector público, como el Ronco Zuluaga. Como columnista de prensa. Como columnista ácido, Sí, señor. fuerte, Directo. de prensa, colaborador del periódico Diario del Otún, quien además tuvo periódico de imprenta manejado de una manera indirecta. Ya él nos contará esas vivencias. Estamos hablando de Alberto Zuluaga Trujillo, cafetero, persona vinculada a distinguida familia pereirana, santarrosana, y quien ejerció como representante de la Cámara por tres periodos, y además diputado y alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal. Pues yo me siento además muy contento porque hoy en esta mesa tenemos a dos excongresistas de la República, cuando era un orgullo ostentar esa dignidad. Doctor Alberto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Ecos de la Memoria. Gracias, Juan Antonio, José Daniel. A ustedes mil gracias por permitirme estar acá con ustedes. Bueno, ¿usted en qué momento de la vida decide que además de la vinculación con el campo, con Santa Rosa de Cabal, usted tiene la posibilidad de ejercer también el servicio público como político y aspirando pues a llegar a cargos, alcalde, diputado y congresista? A veces es una historia larga. A muy temprana edad siento la necesidad de vincularme a la actividad política. De hecho, asumo la primera vez como alcalde de Santa Rosa de Cabal a la edad de 24 años. Recién estaba casado. Aún más, me encontraba en San Andrés Islas, en luna de miel, y allá fui llamado. Allá lo donde nombraron. se me notificó el nombramiento como alcalde de Santa Rosa de Cabal, posición que ocupé durante 3 ocasiones distintas. Y desde ahí ya le picó el bichito a la Sí, política. claro, ahí seguimos vinculados. ¿Le tocó Y suspender la luna de miel? Vinculación que nunca hemos suspendido. A ver, hago la aclaración. Actividad. Activo desde el año, estuve hasta el año 90. A partir del año 90 a hoy sigo en la política, discutiéndola, más no participando de ella. Hay un hecho luctuoso en la familia Zuluaga Trujillo, la muerte del padre. Es bueno traer el tema para poder ubicar ese contexto familiar y qué papel juega Alberto Zuluaga en la familia. Sí, efectivamente, mi padre muere a la edad de 41 años. Fue asesinado en Santa Rosa de Cabal. Yo soy oriundo de Santa Rosa, nací en Santa Rosa y estuve hasta la edad de 13 años. Cumplidos los 13 años nos vinimos para Pereira. Aquí hice todo mi bachillerato. Me caso y regreso nuevamente a Santa Rosa. En el año 90, a raíz de una enfermedad de mi señora, decido retirarme de la política para darle a ella tranquilidad, seguridad, y regreso a Pereira con el fin de buscar una desvinculación de la política, pues entendía que si seguía en Santa Rosa, continuaría amarrado a ella. Me vengo para Pereira. Acá mi señora muere a los 3 años siguientes
Y ahí vamos. Bueno, la vinculación suya con Unificación Conservadora, ¿fue un hecho lógico? ¿Fue presupuestado? La circunstancia de que Santa Rosa fuera considerado el Vaticano del conservatismo en Colombia, ¿tuvo algo que ver para que usted se afiliara y formara parte de esas filas de Unificación Conservadora? A ver, como mi vinculación a la política, decía ahora, fue muy temprana edad. Desde los 23 años o 22 años me vinculé al directorio, en ese entonces en Santa Rosa, al directorio espino-pastranista que dirigía en Risaralda Jaime Salazar Robledo y en Santa Rosa Guillermo Rivera Millán. No existía unificación. Yo era en ese entonces vicepresidente del directorio municipal de Santa Rosa, cuando una tarde cualquiera Emiliano Isaza Henao, Luis Eduardo Ochoa Gutiérrez, Enrique Ocampo Restrepo y Jaime Escobar Vallejo me visitaron con el fin de interesarme, ponerme al tanto de un movimiento que estaba apenas en ciernes. Estaban tratando de organizar un movimiento para contrarrestar el movimiento espino-pastranista de Jaime Salazar Robledo. Ahí arranco con ellos. Fui el primer, eso fue en el año 71, si mal no estoy. Para el año 72, Unificación Conservadora se presenta, para decirlo en términos coloquiales, en sociedad. Nos presentamos al electorado risaraldense con la lista de asamblea departamental, siendo yo el primer diputado del departamento. El primer diputado movimiento de que tuvo Unificación Conservadora. Usted me excusa que usted hoy también entra como parte, como entrevistado. ¿Qué se acuerda de ese momento cuando arranca Unificación Conservadora? Usted en ese momento estaba viviendo entre La Virginia y Pereira. ¿Qué se acuerda de ese momento? Pues estoy estudiando. Estamos empezando la universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, y alguna circunstancia especial hizo que coincidiera en mi salón de clase una serie de personas que serían demasiado importantes dentro del naciente movimiento de Unificación Conservadora. Hablo de la exgobernadora Amparo Vega Montoya, mi compañera de pupitre, de Amparo Guarín, Amparito Guarín Corrales, Eunicio Rego Quirós, Claudia Buitrago. Es decir, allí hay unas personas que están ya vinculándose a la actividad política. Yo estaba haciendo lo propio en La Virginia y terminamos vinculados. También me invitan a participar y me reciben en la sede de la Plaza de Bolívar, donde hoy está el Bolívar Plaza. Me reciben allí Luis Eduardo Ochoa Gutiérrez, es gobernador del departamento, persona muy prestante, el doctor Enrique Ocampo Restrepo, había sido senador por el laureanismo 2 o 3 décadas atrás, Héctor López Obando. Es decir, también me reciben y terminamos allí vinculados con el Movimiento de Unificación Conservadora, que para las siguientes elecciones de las que habla Alberto, donde presentó candidato a la diputación, a las siguientes elecciones, 1974, que ya fueron de Congreso, se presenta y con una lista de Cámara de Representantes, y simbólicamente colocan al médico Emiliano Isaza Henao, de mucha trayectoria, médico ortopedista, a figurar como cabeza de un Senado de la República que no esperaban nadie obtener. La sorpresa electoral fue pues impresionante. Además, yo tengo por qué recordarlo porque fue tal vez la mayor derrota política en la vida de Jaime Salazar Robledo. Fue el año en que Jaime Salazar era candidato al Senado, se partía del hecho que ese Senado era fijo para él, perdió, inició campaña desde el día siguiente para tratar de recuperar su curul, y a partir de ese momento y de esa frustración
decidió que no volvería a aspirar al Senado, sino a partir de ese momento siempre aspiró fue a la Cámara de Representantes. Es bueno contarle a los electores y a los ciudadanos, a los oyentes, que más que cabezas visibles, lo que se estaba jugando es la primacía de dos movimientos nacionales. El uno representado por el presidente Pastrana, que en ese momento estaba en el poder. Que estaba en el poder y que tenía un ascendiente por haber sido secretario del presidente Mariano Ospina Pérez, y el otro sector, que es el que va a ser triunfante, como estamos hablando, es el sector llamado laureanista, representante de la ideología de Laureano Gómez, en ese momento encabezada en su hijo Álvaro Gómez Hurtado, quien fue candidato presidencial en 1974. Esas primeras incursiones, ser diputado de unificación en representación de un movimiento que está creciendo, ¿qué le dejó a usted, que era muy joven, en un departamento que llevaba solo 5 años de creado? Probablemente pues nos dio una gran visión de la política, nos comprometió más con ella, la responsabilidad nuestra era inmensamente grande, una responsabilidad nacida por el compromiso que teníamos con todo el departamento de hacer un cambio en el manejo político, de airear la política en ese entonces algo enrarecida, y mi compromiso personal no solo con el departamento sino con Santa Rosa, que se constituyó, a no dudarlo, en la espina dorsal del movimiento en ese entonces. Alberto Zuluaga está emparentado con familia presidencial. En su juventud tuvo a su pariente, el doctor César Gaviria Trujillo, como compañero de clase, como compañero de juegos, de fútbol, qué sé yo. Sí, cómo no. César, pues además de estar dentro de la familia, su madre es prima hermana de mi madre. Estudiamos juntos en el colegio, en el Liceo Pereira, y allá compartimos largas jornadas, largos días, obviamente por caminos distintos. Él se vincula al Partido Liberal, que es el partido de su familia, los Gaviria, Byron Gaviria, y yo por el lado conservador, también tradicional en mi familia, la familia Trujillo. Doctor Alberto, a mí me llama la atención algo, y es que en sus columnas de prensa, que inició en La Tarde, ahora está en el diario, también en el pereirano.com, usted es muy incisivo en las críticas sobre lo que es el manejo de lo público, la forma como se ha deteriorado mucho de ese servicio público, cómo la corrupción ha terminado dando paso a las clientelas, partidos que están completamente fragmentados y solo se han dedicado a entregar avales. Yo creo que uno sí podría hacer una retrospectiva de lo que fue esa política que a usted le tocó vivir en los años 70 y 80, que seguramente también tenía problemas y situaciones para corregir, pero que indudablemente no había caído tan bajo como ha llegado en los últimos años. Sí, a ver, soy un hombre, no cargo, como dice la gente, pelos en la lengua. He sido toda mi vida sumamente claro, frentero, y soy supremamente radical. No quiere decir ello que sea sectario, sino que tengo mis principios y mis valores, los cuales hago respetar. Desde luego doy la razón al otro cuando me convencen de que estoy equivocado, pero me lanza en ristre contra todo lo que está en contra de lo normal, de lo natural. Esta política que hoy en día estamos viviendo es algo horroroso. Esto ya no es política, estas son mini empresas electorales donde sin vergüenza alguna el candidato se pone la camiseta azul
la camiseta roja, la verde, dependiendo del partido que lo avale. Esto es una verdadera sinvergüencería, la cual yo no comparto. No puede ser lógico que alguien se mueva en todos los espectros de la actividad política tranquila y dulcemente, como si realmente hubiese vivido y militado en esas corrientes, ¿no? Simplemente por la paga y por el negocio se adquiere una afiliación política hoy en día. Y si analizamos la situación actual de Pereira, para no irnos al país en general, pues es eso. Las gentes no tienen una identidad clara con la filosofía política que dicen defender, no. Son posiciones acomodaticias dependiendo del momento y de la circunstancia política que se viva en ese instante. José Daniel, ¿usted se acuerda que aquí en Pereira a un candidato lo terminaron bautizando semáforo? Porque había empezado en el Partido Liberal, después pasó al Partido Polo Democrático y después cayó al Partido Verde, o sea, pasó por toda la gama de colores de un semáforo. Pero bueno, algo para agregar a lo que... Pero mira... Sí, señor. Mira, Juan Antonio, en ese sentido, por ejemplo, para no hablar de partidos distintos al mío, pues debo, como soy crítico, empiezo por el mío, el Partido Conservador. La jefatura del Partido Conservador hoy en Risaralda, José Daniel recordará, fui tal vez el primero en pedir no solamente a las gentes de Risaralda, sino a las directivas de mi partido a nivel nacional, al Directorio Nacional Conservador, el no respaldo a la candidatura de Sami Merek en su momento, cuando él irrumpió en la vida política de Risaralda. Yo no pude entender cómo alguien que no era conservador quería asumir una credencial del partido sin haber sido conservador, simplemente porque tenía el dinero suficiente para comprar la curul, la credencial. Y la curul también, claro, la curul y la credencial, como en efecto lo tenía. Yo envié mensajes y comunicados al Directorio Nacional Conservador, firmado por los exgobernadores conservadores, excongresistas conservadores del momento, pidiéndole al Directorio Nacional repensar esa situación. Nunca el Directorio Nacional Conservador se dignó responder uno tan solo de esos mensajes. Ya la política había dado un vuelco. Esto ya no era lo que nosotros habíamos militado, sino que esto ya era otra cosa distinta. Esto ya era el manejo a través del dinero, y a través del dinero se manejan las curules, a través del manejo del dinero se maneja la política hoy en día. Sin duda que ahí hay una reflexión profunda la que hace Alberto Zuluaga, y yo creo que a usted le tocó, porque uno veía que los partidos eran unas organizaciones que identificaban y que unían a unas personas alrededor de unos principios, de una filosofía, de unos objetivos, de una manera de ver y de entender el Estado. Sin embargo, eso está completamente desdibujado. La política cambió totalmente. Yo diría que el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que es el dueño de esa figura que se llama elección popular del Caldes, tiene que estar arrepentido, porque lo que él visualizó, que era la participación ciudadana en la agenda local, en los destinos cotidianos de la calle, de la cuadra, del barrio, de la municipalidad, fue desdibujado. Hubo unos alcaldes, posteriormente vendrá la elección popular de gobernadores, y con algo que le ha hecho mucho daño a la política,
que es la honorarios cuando se trata de pagar el servicio que prestan los concejales y los diputados. Eso hizo bastante daño a la política y hoy todo funciona a base de contratos, de porcentajes, es decir, esto cambió totalmente. Estamos en Ecos de la Memoria, en Ecos 1360 Radio. Regresamos a Ecos de la Memoria, aquí en Ecos 1360 Radio. Doctor Zuluaga, ¿cuál fue el éxito de Unificación Conservadora que en su momento nos llegó a tener senador de la República, 2 representantes a la Cámara, mayoría en la Asamblea Departamental y presencia muy representativa en la totalidad de municipios en los consejos municipales? Indudablemente la honestidad y compromiso con las gentes de Risaralda. Este fue un movimiento cuya mística superaba todos los pronósticos. Santa Rosa, como decía hace un momento, era el fuerte del movimiento en todo el departamento, pero si miramos todos los municipios de Risaralda, hubo un compromiso grande de las gentes. Curiosamente, Juan Antonio, Unificación fue mirado en su momento como un movimiento elitista, como un movimiento de las clases altas, cuando era todo lo contrario. Era un movimiento que tenía realmente pueblo. Todos los municipios del departamento, las gentes que hacían parte de Unificación Conservadora era el campesinado, era la gente humilde y por supuesto la gente importante de cada localidad. Por lo que te decía ahora, porque las gentes entendían que este era un movimiento integrado por gente sumamente honesta, por gente comprometida con unos principios y unos ideales. Yo quisiera cambiar un poco de tema porque hay un detalle muy importante en la vida de Alberto Zuluaga Trujillo. Él nos ha contado que nació en Santa Rosa de Cabal, que vivió allí hasta los 13 años y posteriormente regresa, fue alcalde 3 veces. Pero los oyentes deben saber cuál es la participación de Alberto Zuluaga en una gesta muy importante. De Santa Rosa se ha dicho que es la ciudad de las educarias, que es la ciudad de los termales, ahora se lleva turísticamente por todo el orbe hablando del chorizo, pero algo muy importante. Ciudad no capital con universidad, ciudad no capital con universidad y universidad del campo. Estamos hablando de Unizar. ¿Cuál es la participación de Alberto Zuluaga en la creación y fundación de Unizar? Unizar fue un embeleco, por así decirlo, de un grupo de personas en Santa Rosa, en su inmensa mayoría del magisterio. Eran maestros muy importantes de la ciudad que venían ventilando, buscando la manera de darle a la ciudad un centro universitario. Ellos empiezan, orientan todo hacia una cooperativa, una universidad eminentemente cooperativa. En ese entonces estoy hablando de los años, del año 79, el año 80. El Congreso de la República le da, y el gobierno le dan mate a ese sistema educativo en el país, y entonces yo, que acababa de llegar al Congreso de la República, era presidente Turbay Ayala. Exactamente. Estos amigos me invitan a una reunión, me venden la idea de la universidad. Mira, llevamos 2 años en este cuento y no hemos podido avanzar. Sí, hemos estado patinando, y cuando creíamos haber avanzado, el gobierno sepulta las posibilidades de la creación de esta universidad. ¿Por qué no nos ayuda? Evidentemente les doy la mano, lo tomo como algo propio
y logramos sacar esa universidad adelante, Corporación Universitaria. Recuerdo en ese entonces llamé a Vera. Pablo Oliveros Marmolejo, Pablo Oliveros, que estaba recién salido del ICFES, de la dirección del ICFES, y lo comprometí con la universidad para que él nos hiciera todo el estudio y nos adecuara todo de acuerdo a las exigencias de ley. Y efectivamente las cosas salieron. Yo estuve durante 12 años como presidente del consejo directivo de la universidad, hasta que en el año 90, fecha en que me retiro de la actividad política, clausuro también ese ciclo de mi vida y me retiro de la universidad. ¿Qué satisfacciones tuvo usted siendo congresista de Colombia durante 3 periodos? A ver, Juan Antonio, esa es una pregunta algo difícil de responder. Pues aparte de la satisfacción de tipo personal, debo decirte que no he podido superar la desilusión. A ver, el Congreso de la República, para alguien como yo, de tan temprana edad, alcanzarlo, cree uno que ha alcanzado el cielo con las manos. Uno se imagina un recinto sumamente respetable donde se ventilan los problemas todos del país. Pues efectivamente se ventilan los problemas del país, pero eso es una verdadera recocha. Allá no hay seriedad, no hay respeto por el uso de la palabra. Eso es manipulado y manejado. Lo que llamamos el hemiciclo de la democracia no es más que una fachada. Eso es una cosa horrorosa. Me quedó una frustración inmensamente grande como congresista. No es lo que uno quiera decir, sino lo que pueda decir si lo dejan a uno hablar. ¿Usted comparte ese criterio? ¿Cómo fue su percepción? Yo estoy muy cerca de lo que piensa Alberto. Hay que advertir que al Congreso de la República asisten tanto al Senado como a la Cámara gente muy importante, de mucha trayectoria, gente muy inteligente, de muchos valores, pero si lo miramos como grupo, pues la descripción es así, es decir, no hay organización, no hay disciplina, eso funciona como funciona la democracia, a brincos, a golpes, a zancadas. Es una manera gráfica de decir que la democracia no es perfecta, por el contrario, la heterogeneidad que representa el Congreso de todos los países, diferentes estamentos, culturas, estratos sociales, pues se refleja allí, y definitivamente pues yo no la calificaría como que fuese un modelo de organización. ¿Quién fue para usted Emiliano Isa Senado? Señor sumamente decente, importante en la vida político-administrativa del departamento, un hombre que como persona cumplió con todos los cánones sociales, un gran caballero, un gran ciudadano y por sobre todo un hombre a quien todo el departamento respetó y distinguió como uno de sus mejores hombres. Hay una cosa curiosa, Juan Antonio, José Daniel lo sabe perfectamente bien, el carisma político de Emiliano era una cosa impresionante. Era un hombre de un carisma tal que la gente que no lo conocía se acercaba a él a saludarlo. Entrar con Emiliano a un restaurante, por ejemplo, era algo que a mí me impactaba. La gente se levantaba de las mesas a saludarlo. Hoy en día entra un senador de la República nuestro a un recinto, a un restaurante, y nadie lo voltea a mirar,
porque no tiene el merecimiento y el reconocimiento que Emiliano tenía como tal. Y algo importante, Emiliano no era un gran orador, no lo fue. Yo siempre he dicho que Emiliano fue el Santísimo, como en las procesiones de Semana Santa, el Santísimo lo sacan y convoca a la gente. Eso era Emiliano. Emiliano nos lo llevábamos para Occidente y eso brotaba gente de la tierra con la sola presencia de Emiliano. La gente quería verlo, quería saludarlo, quería estrechar su mano. Eso era Emiliano. Yo diría que personajes de ese tipo, de esa naturaleza, no se repiten fácil en la historia. Hay que recordar que estamos hablando de médico, ortopedista, Emiliano Isaías Henao, quien no solamente fue gobernador, sino vicepresidente del Senado de la República, embajador de Colombia en Chile en la época de Pinochet, sí, señor, y embajador en el Paraguay en la época del dictador Stroessner. O sea que era una persona que estuvo en la diplomacia, y algo muy importante, sabía de todo, con él se conversaba de cualquier tema porque él vivía totalmente informado. Yo quisiera decirle a Alberto, preguntarle mejor, ¿cuál es la Pereira que recuerda cuando llegó a Pereira a la ciudad después de a sus 13 años? Urbanísticamente, ¿cómo ha crecido Pereira? ¿Cuál es la Pereira donde llegó a vivir? ¿Esto ha cambiado, ha modificado? ¿Qué recuerda de la que le tocó vivir en sus indudablemente, tiempos de adolescencia? Pereira ha cambiado enormemente. En ese entonces era un pueblo pequeño sumamente tranquilo. Mira, para dar una idea exacta de la tranquilidad del pueblo en ese entonces, nosotros llegamos a vivir a la séptima entre 22 y 23, la casa de la negra Marulanda, la mamá de Jaime Villegas, de Galleta. El padre de Fabio Villegas Ramírez. Exactamente. El carro nuestro, la casa no tenía garaje, era un portón sumamente ancho que daba hacia un patio y ahí guardábamos el carro. Podíamos perfectamente tomarnos todo el tiempo para avanzar el carro hacia adelante, reversarlo en plena séptima entre 22 y 23 y no armar trancón. No, a la media hora si acaso pasaba un carro. Hoy en día eso da una idea de qué era Pereira en ese entonces a lo que es hoy. A usted le tocó en ese momento que vivió en Pereira el centenario de la ciudad, la agitación que se dio con motivo de la creación del departamento en los años 60. Sin duda es una ciudad que después de 50 años tiene una cara diferente. Sí, indudablemente. Pues no hice parte de eso, estaba muy muchacho, estaba estudiando, pero recuerdo que el alcalde, si mal no estoy, era Mario Delgado Echeverri, sí. El alcalde del centenario, un hombre brillante, importante, que mucho le debe Pereira por el auge que hoy tiene. Bueno, de la época en que usted inició la actividad política, ¿tenía algún otro sueño? ¿Tenía alguna otra meta? ¿Quería llegar mucho más lejos de lo que llegó a ser senador, representante de la Cámara? A ver, Juan Antonio, siempre he tenido una frustración en mi vida y fue no haber cursado mis estudios de Derecho. Siempre el Derecho me ha apasionado. Considero que es la carrera más universal de todas. Desafortunadamente, la muerte de mi padre obligó a que me pusiera al frente de los negocios de la familia y
de pronto será una disculpa porque pude más adelante hacer el esfuerzo, matricularme, pero ya los compromisos adquiridos hacían que la cosa no fuera fácil. De todas maneras, esa ha sido una gran frustración en mi vida, haber sido, eso sí estoy seguro, de haber cursado mis estudios de Derecho. No habría sido un abogado cualquiera, habría sido, seguro estoy, uno de los mejores abogados del país. Doctor José Daniel, me llama la atención y es que en eso coinciden también ustedes, dos personas que les gusta mucho el campo, que les encanta vivir al aire libre, disfrutar de la naturaleza, de las aves, del café, como esa cercanía con sus orígenes y con su tierra. Y aunque usted estudió Derecho, el gran sueño frustrado del doctor Alberto no haber podido haber hecho la misma carrera. Él es un litigante permanente, porque es un pleiteador consumado. Pelea con todo aquello que no le gusta, las ideas, controvierte, se hace sentir. Las decisiones que se toman, si no le gustan, también dice lo que le gusta y lo que le llama la atención. Coincidimos en eso. Yo sí quiero pedirle a Alberto que recuerde los profesores de la época, los rectores de la época, porque es muy importante en ese imaginario de ciudad, recordar quiénes eran esos personajes que educaban a esa generación que dio presidente de la República, dio representante a la Cámara, en fin, es una generación muy interesante. Sí, probablemente, era otro estilo de educación muy distinto al de hoy. Cuando nosotros llegamos a Pereira, fui matriculado en el Liceo Pereira, Universidad de los Andes, el colegio de Juvenal Mejía, Córdoba, conocido como Vaca Brava. Allá estudié unos buenos años. Régimen militar. Ese era un régimen exactamente más que militar. Era una cosa supremamente fuerte, pero yo diría que además es necesaria. Eso lo formaba uno, no cabe la menor duda. Habían unos profesores en ese colegio de la talla de Manuel Mesa, el abuelo de Manuel Gonzalo Mesa, Bonel Mejía, hermano de Juvenal, y todos un listado de excelentes profesores, no profesores, verdaderos maestros. Luego paso al Liceo Pereira, regentado, dirigido por el sacerdote Hernando Arango, excelente formador también de juventudes, y ahí encontramos también una serie de profesores supremamente brillantes, verdaderos maestros dedicados a formar, más que educar, a formar la juventud. Y ahí se me fueron los años. Pasé luego al colegio Nuestra Señora en Manizales, otro colegio importante, brillante, con una estela de profesores igualmente brillantes. ¿Usted cree que la educación definitivamente es lo que imprime el carácter y la posibilidad de crecimiento de las personas? No cabe la menor duda. Ir a Juan Antonio, José Daniel, es exactamente como el modelo de crianza de los hijos hoy en día. Mucho se ha hablado sobre la rigidez de nuestros padres, pero yo considero que esa rigidez era necesaria para mantener una sociedad que, como la de hoy, está un poco descuadernada, precisamente por esa laxitud. Ya no es lo que el padre quiere del muchacho, sino lo que el muchacho le impone al padre. Ya las cosas han cambiado totalmente. El carácter lo da esa formación inicial que como niño, como joven, uno tiene, y de ahí
no se sale. Esos valores jamás serán olvidados en la vida. Hoy en día esos valores están muy en veremos. Los padres no se atreven a corregir a sus hijos. Estamos en una época, anteriormente nosotros no solamente obedecíamos, sino que respetábamos a nuestros padres y, si se quiere, los temíamos. Hoy en día un muchacho ni respeta ni teme a sus padres. Un padre hoy en día le da miedo reprender al hijo porque de pronto se mete en camisa de 11 varas. Las cosas han cambiado, los modelos son totalmente distintos. Sigo devolviéndome al pasado y sería importante que nuestro invitado de hoy nos contara su participación, su intervención en el maravilloso mundo de la imprenta. Sí, pues es algo que tiene que ver con la política. A muy temprana edad también monté un taller de imprenta, donde el objetivo era tener la manera de imprimir mi propio periódico. Divulgar sus ideas, sus criterios. Primero, en el colegio donde Juvenal Mejía, yo sacaba lo que llamamos un pasquincito, algo que recuerdo se imprimía, José Daniel sí debe saber, una gelatina, sí, como gelatina negra, y ahí poníamos el papel, imprimíamos las hojas y sacaba un pasquincito con el cual molestaba en el colegio. Posteriormente, ya en el diario, pero en el diario de Alfonso Jaramillo Orrego, que quedaba acá en la 18, entre sexta y séptima, ahí armaba mi periódico. Y Alfonso en ese entonces me permitía hacerlo. Posteriormente en Sigma, donde imprimía en el Imparcial, donde Libardo Gómez. Ahí imprimía mi periódico. Recuerdo, era una labor supremamente quijotesca. Yo entraba a Editorial Sigma tipo 8 de la noche y no sabía a qué hora salía. Tipo 4 de la mañana, en ese entonces se imprimía, era en caliente, el linotipo, plomo. Y a las 4 de la mañana el linotipista me decía: falta media página para llenar el periódico. Pues a las 4 de la mañana me tenía que sentar en la máquina a chuzografiar, claro, a redactar cualquier columna para poder, con seudónimo, porque no quedaba el periódico, el hueco, con columnas todas de Alberto Zuluaga Trujillo. Claro. Entonces, con seudónimos, con el fin de llenar el periódico. Tipo 6, 7 de la mañana estaba saliendo con mi periódico debajo del brazo hacia Santa Rosa para distribuirlo. Ese era el Progreso y luego el Cabal. Sí, esas son unas épocas muy bonitas, muy interesantes, de grata recordación. Usted mencionaba ahora que el doctor Emiliano Izaza pues tenía una presencia y un gran carisma, pero digamos le faltaba ser buen orador. Usted, con esa voz profunda que tiene, ¿recuerda algún momento, alguna anécdota? Porque al fin y al cabo uno de los aspectos de cualquier dirigente político pues que llama la atención es que por lo menos deberían ser buenos oradores. A ver, eso no es fácil. La oratoria no es para todo el mundo. En eso hay una serie de cosas que tienen que coincidir. Primero, pues, la preparación de la persona, lo recursiva que sea, y obviamente la voz. Todo eso son condiciones sine qua non para ser un buen orador. Sí, Emiliano era un buen expositor, mas no un buen orador. Teníamos o tenía el movimiento un equipo de muy buenos oradores, unos hombres como Jaime Escobar Vallejo,
era un hombre que sabía exponer muy bien sus ideas en la tribuna. José Daniel lo hacía supremamente bien, y yo no lo hacía mal. Recuerdo, me preguntas una anécdota, recuerdo por ejemplo una vez en el Congreso, en la Cámara, no sé sobre qué tema se estaba discutiendo, estaba yo interviniendo y me cortaron el micrófono, me lo apagaron. El micrófono es manejado desde la misma presidencia y secretaría del Senado y de la Cámara. Me apagan el micrófono y yo me paré, voz en cuello, y seguí. Y recuerdo que alguien dijo algo que me regresó a mi juventud: este hombre tiene micrófono incorporado. Porque me hice escuchar sin micrófono en el recinto de la Cámara, que es un recinto bastante grande. Pues imagínate, para recibir más de 200... Pero mira, Juan Antonio, 144 representantes a la Cámara. Hay algo que valdría la pena, por ejemplo, tocarlo aquí tangencialmente. De toda mi vida política, yo diría que mi participación más importante dentro de un cuerpo colegiado fue en la Asamblea, en el año 72, cuando se dio el debate pro creación del municipio de Dos Quebradas. Éramos 5 diputados, óyeme este dato, Juan Antonio, José Daniel, éramos 5 diputados de Santa Rosa. Conmigo eran 4 más. Y solamente no hubo sino un solo diputado de Santa Rosa de Cabal que defendió a su ciudad, que defendió su integridad territorial, que fui yo. Y en toda la asamblea no encontré sino un solo hombre que estuvo conmigo apoyándome en todos esos cruciales debates, que fue Gustavo Orozco Restrepo, exalcalde de la ciudad, con quien compartí pupitre como diputado en ese entonces. Recordemos la importancia de lo que está diciendo, porque es que la decisión de crear el nuevo municipio de Dos Quebradas era escindirlo de Santa Rosa de Cabal, porque era corregimiento de esa municipalidad. Sí, geográficamente uno no podía entender como un corregimiento. Pegado de Pereira, hacía parte territorialmente de la circunscripción de Santa Rosa de Cabal. Por eso cuando uno lee o mira la cédula de ciudadanía de Lorencita Villegas de Santos, encuentra que nació en Santa Rosa de Cabal, corregimiento de Dos Quebradas. Entonces es un dato muy interesante y anecdótico. Pero Alberto, hoy valió la pena que Dos Quebradas se independizara, que tuviese vida política administrativa independiente, porque en esa época uno puede entender que si hago parte de una estructura administrativa política, pues defiendo la integridad y la unidad del territorio, pero ya Dos Quebradas mostraba que podía ser independiente y que podía tener sus propios recursos, su propio patrimonio. ¿Cómo miras hoy esa independencia de Dos Quebradas? Indudablemente, Dos Quebradas es un municipio hoy, el segundo municipio después de Pereira, un municipio independiente. Obviamente, Dos Quebradas necesitaba independizarse de Santa Rosa. Es como cuando un muchacho de pantalón corto llegaba a la edad de alargar el pantalón. Dos Quebradas ya era hora de asumir su propia responsabilidad, su propio manejo. Pero desde mi posición tenía que ver más desde el punto de vista sentimental. Era defender la territorialidad de un municipio del cual yo ya había sido alcalde en 3 ocasiones.
Y recuerdo, por ejemplo, el líder o uno de los líderes de esa emancipación fue Bernardo López Pérez. Bernardo López Pérez. Sí. Pérez es el hijo. Bernardo López. Bueno, curiosamente, yo había nombrado a Bernardo como inspector de policía en el barrio Otón. San Judas Tadeo, ahí quedaba la inspección. Lo nombré, eso fue año 72 por ahí, no, perdón, 72, no, años 70. En el año 70, Dos Quebradas fue creado precisamente en el año 72. Yo llego a la asamblea en el año 72 y empiezan los debates pro creación del municipio. Esa fue una tarea fue una consigna eminentemente política. Camilo Mejía Duque quería pues crear un municipio eminentemente liberal y efectivamente lo lograron. Última pregunta. 1990, cuando usted toma la decisión de retirarse de la política activa para darle cierta tranquilidad a su esposa, quien unos años después fallece, ¿es una decisión que usted siente que fue la correcta, que fue la adecuada en su momento y que si le tocara la volvería a hacer? Indudablemente. Es que no era por mí, era una actitud, una decisión que tomaba en favor de mi señora, quienes los médicos en Bogotá me habían respondido a mi pregunta, ¿qué se puede hacer? No hay absolutamente nada que hacer, lo único es darle tranquilidad. Entendí entonces que debía retirarme de la política, porque esa es una actividad que tiene de todo, menos de tranquilidad. Y mi señora, que era mi compañera, pues obviamente sufría con todo lo que yo vivía dentro de la política. Entonces tomo la decisión de retirarme para darle tranquilidad y evitar que el problema se agravara en forma rápida. Se nos acabó el tiempo. Se va muy rápido. Sí, qué diálogo tan agradable. Yo quisiera agradecerle pues al doctor Alberto por su tiempo, por haber compartido con nosotros hoy, y creo que seguramente habrá otras ocasiones para reencontrarnos. Yo quiero agradecer, Juan Antonio, a ti y a José Daniel. Simplemente debo hacer un reclamo. A mí me invitaron a esta mesa, fue a hablar del movimiento de unificación conservadora. También pero hablamos. Veo que era para hablar de mí. Entonces me trajeron aquí un poco engañado. Nos vamos entonces de este programa de hoy de Ecos de la Memoria. Sí, señor. Muy complacido, don Alberto, de tenerlo. Juan Antonio, ha sido un extraordinario programa. Sin duda. Y los invitamos a ustedes para que el próximo martes nos acompañen aquí en Ecos 1360 Radio, en donde tendremos otros invitados, otras historias, otras voces en Ecos de la Memoria. Muy buen día.